Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un movimiento que no solo creó obras de arte, sino que, de alguna manera, las convirtió en armas. Un movimiento que decidió romper con todo lo establecido para redefinir qué podía ser el arte. Estamos hablando, claro, del arte feminista, así que vamos a desgranar de dónde viene, cuáles son sus temas más potentes y, sobre todo, el legado tan radical que nos ha dejado. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender cómo era el mundo del arte contra el que se rebelaron. Luego veremos cómo el cuerpo y el hogar se transformaron en lienzos políticos. Después nos meteremos con la deconstrucción de la identidad femenina. Y para terminar, analizaremos el impacto que tiene hoy en día. A ver, para entender bien una revolución, lo primero es saber contra qué se luchaba. Y es que el mundo del arte a mediados del siglo XX estaba dominado por unas reglas muy estrictas sobre lo que era arte y lo que no. Fijaos en esta frase. Es del crítico Clement Greenberg, que era una de las voces más influyentes de la época. Resume perfectamente la idea que lo dominaba todo: el formalismo. Para él, lo único que importaba era la forma. O sea, la pintura tenía que hablar de sí misma, de sus elementos puros, la planitud, los colores, la composición. ¿Y el contenido, la historia, la emoción? Todo eso para él era secundario. Así que eso, el mundo del arte daba prioridad absoluta a la forma sobre el contenido. Claro, ¿cuál era el problema de esto? Pues que un sistema tan rígido, con una definición de arte tan cerrada, dejaba fuera todo lo demás. La experiencia personal, la política y, por supuesto, las vivencias de las mujeres. Se buscaba una belleza ideal que ignoraba por completo los conflictos reales. Frente a esto, el arte feminista propuso algo que fue una bomba. El arte tiene que hablar de la vida, de la experiencia vivida. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en la primera gran respuesta de estas artistas. Una respuesta en la que convirtieron su activo más observado, más juzgado, en su arma más poderosa. El cuerpo femenino dejó de ser un objeto pasivo para convertirse, por fin, en un sujeto activo y político. Es que las artistas feministas dijeron: basta. Basta de que nuestros cuerpos sean representados por otros. Empezaron a usar su propia carne como medio y como mensaje. Como el cuerpo de la mujer había sido siempre el foco de esa mirada masculina impuesta, se convirtió en el terreno de juego perfecto para la experimentación, para cuestionar de raíz la imagen que la sociedad esperaba de ella. Obras como la desgarradora Rape Scene de Ana Mendieta son un ejemplo brutal. Aquí el cuerpo se transforma en un lugar para explorar el trauma, la experiencia y la realidad social de una forma crudísima, que no puedes evitar. Al personificar a una víctima de violación, Mendieta nos muestra su cuerpo asaltado, no solo físicamente, sino también visualmente. Nos obliga a mirar aquello que la sociedad prefiere ignorar. Pero la revolución no se quedó solo en el cuerpo, se metió de lleno en el hogar, y así transformó lo privado, lo doméstico, en declaraciones públicas potentísimas. Ese espacio que tradicionalmente se había asignado a la mujer se convirtió en un nuevo frente de batalla. Desde muy pronto, las artistas empezaron a cuestionar esa visión idealizada de la felicidad doméstica. Fijaos, ya en los años 40, Louis Bourgeois representaba el hogar como un lugar opresivo, que pesaba sobre los hombros de las mujeres, a veces incluso amenazante. La domesticidad, que en esa época conservadora era inseparable de la feminidad, se revelaba como lo que era para muchas, una jaula. Y de aquí llegamos a la que es probablemente la obra más icónica sobre este tema, The Dinner Party, de Judith Chicago. Es un ejemplo brillante de cómo se reactivaron materiales y actividades que siempre se habían asociado a las mujeres, como la costura o la pintura sobre porcelana. Chicago no solo los reivindicó, sino que los usó para honrar la historia de las mujeres. Es que la obra es una declaración monumental. La mesa es triangular, simbolizando la igualdad, pero también la forma femenina. Cada uno de los 39 servicios de mesa rinde homenaje a figuras clave, desde diosas antiguas hasta activistas, y en el suelo, inscritos en oro, los nombres de casi 1000 mujeres más. Es, literalmente, sentarlas a la mesa de la historia de la que habían sido borradas. Bueno, hemos hablado del cuerpo, del hogar, vamos ahora a un campo de batalla más conceptual, la propia idea de identidad. Porque el arte feminista no solo se preguntó qué significa ser mujer, sino cómo se construye esa idea en primer lugar. Influenciadas por el pensamiento de la época, las artistas empezaron a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Y si ser mujer no fuera algo natural, sino una construcción? Una idea impuesta por la cultura, por la sociedad, que nos asigna un papel que tenemos que representar. Esto nos lleva a explorar la identidad como si fuera una actuación, una performance. Si el género es un papel que representamos, entonces podemos cuestionarlo, podemos modificarlo o incluso podemos rechazarlo. Esta idea, que más tarde teorizó Judith Butler, abrió un campo de experimentación artística inmenso. Demostró que la identidad no es algo fijo, sino algo que se construye y se vive.
Artistas como Patty Chang crearon obras muy inquietantes que exponían, precisamente, cómo nuestros cuerpos e identidades están moldeados por las expectativas culturales. Melones es una reflexión sobre cómo el cuerpo real es en realidad un producto de ficciones sociales. Es el resultado de normas que, aunque a menudo son invisibles, son muy contundentes y se nos imponen desde fuera. Y hubo otra estrategia todavía más directa: coger las imágenes creadas por los hombres y darles la vuelta. Esto se conoce como apropiacionismo, reutilizar obras que ya existen para desafiar su significado original y lanzar una pregunta clave: ¿quién tiene realmente el poder de crear y de definir la historia del arte? El trabajo de Sherry Levine es el ejemplo perfecto. Al volver a fotografiar una imagen famosísima de otro artista, no estaba copiando, estaba atacando la idea misma de autoría, de originalidad. Su pregunta era demoledora: ¿quién tiene la autoridad para poseer una imagen? Era una crítica directa a un sistema que históricamente había silenciado a las mujeres. Entonces, después de ver todo esto, ¿cuál es el legado? ¿Qué ha quedado? ¿Qué cambió de verdad después del arte feminista? Pues la respuesta corta es que cambió las reglas del juego del arte para siempre. Es que el arte feminista no se limitó a crear una nueva categoría de arte, no, cambió las reglas para todo el mundo. Al legitimar materiales y formas de arte que antes se consideraban menores, al declarar que la experiencia personal era un tema válido y político, y al cuestionar el sistema del arte desde dentro, afectó a toda la manera de entender y de hacer arte que vino después. Y ese espíritu del movimiento, con su crítica directa basada en datos, sigue muy vivo a día de hoy. Y nadie lo ejemplifica mejor que las Guerrilla Girls, que desde los años 80 han estado exponiendo las desigualdades del mundo del arte con un ingenio increíblemente mordaz. Mirad qué gráficos más audaces y qué estadísticas más innegables. Con este cartel tan famoso, llevaron la lucha del estudio directamente a la calle, a la esfera pública. Es un ataque directo, una intervención que usa el lenguaje de la publicidad para lanzar una crítica institucional que es simplemente demoledora. Y aquí vemos el poder que el teórico Walter Benjamin ya había anticipado. Él decía que la reproducción masiva, como la de un cartel, le quita a la obra su aura de pieza única y la convierte en una herramienta política. El cartel de las Guerrilla Girls es el ejemplo perfecto. Como se puede reproducir infinitamente, su mensaje se esparce mucho más allá de las paredes de un museo. Demuestra que la difusión es parte de la propia obra. En definitiva, el legado radical de este movimiento es un cambio permanente en cómo entendemos lo que el arte puede hacer. Ya no se trata solo de reflejar el mundo, sino de desafiarlo y de cambiarlo activamente. El arte feminista demostró que el ojo que mira no es neutro, tiene género, tiene memoria y tiene pulsiones. Nos enseñó que lo personal es político y que ninguna forma de expresión es inocente. Artistas posteriores como Barbara Kruger, con ese uso tan contundente de texto e imagen para deconstruir eslóganes y estereotipos, continuaron esta labor, demostrando que la batalla por la representación sigue siendo a día de hoy uno de los frentes más importantes de nuestro tiempo.